La anciana que vivía en el número 14 de la calle Olivo, en un barrio humilde de Sevilla, era, a primera vista, un alma solitaria y marchita. Se llamaba Carmen, y sus vecinos la veían como una mujer de modales rígidos, pero inofensiva, apenas una sombra más en las tardes soleadas de Andalucía. Nadie en su nuevo hogar, en aquel tranquilo rincón de España, podía imaginar que bajo su fachada de viuda europea refugiada se ocultaba un pasado tan oscuro, tan intrincadamente ligado al horror más grande del siglo XX, que su mera existencia era una afrenta a la memoria. Pocos sabían que Carmen era en realidad Margarete Himmler, la esposa de uno de los arquitectos más sanguinarios del Tercer Reich, Heinrich Himmler. Su vida después de la guerra fue un velo de secretos y huidas, un intento desesperado de borrar la huella de una complicidad que trascendía la mera obediencia. Esta es la historia no solo de su brutal fin, sino también de aquellos que, sin saberlo, la persiguieron hasta las últimas consecuencias, desenterrando verdades que el tiempo y la tierra quisieron ocultar. Un relato que nos obliga a cuestionar la naturaleza del mal y cómo se enraiza en los corazones más insospechados. En 1945, con el estruendo de los cañones aún resonando en los oídos de una Europa devastada, el mundo intentaba reconstruirse. Millones de vidas se habían perdido y el anhelo de justicia se alzaba como un clamor ensordecedor desde las ruinas humeantes. Mientras los principales líderes nazis eran cazados, juzgados y condenados, muchos otros, cómplices menores pero no menos importantes, lograban escurrirse entre las grietas de la posguerra. Margarete Himmler fue una de ellos, una mujer cuyo papel fue mucho más activo de lo que la historia oficial quiso reconocer durante décadas. Margarete, o Marga, como la llamaba Heinrich, no era solo la esposa de un monstruo. Era una ferviente nacionalsocialista, una mujer que compartía plenamente la ideología de su marido. Su sonrisa fría y sus ojos distantes ocultaban una convicción inquebrantable en la superioridad aria y en la necesidad de la limpieza racial. Muchos la describían como una mujer de hierro, pragmática hasta la crueldad, cuyo trabajo como enfermera jefe y propietaria de la clínica sanatorial Hohenlychen le había dado un poder que ejerció sin piedad. Allí, entre los muros de una supuesta institución de curación, se gestaban algunos de los secretos más oscuros de su implicación personal. No era una mera espectadora de los crímenes de su esposo, era una participante activa, aunque en un ámbito diferente. En su clínica no solo se atendía a miembros de las SS heridos, sino que también se realizaban experimentos médicos y se internaba a prisioneros de guerra y trabajadores forzados. Entre aquellos prisioneros, forzados a trabajar en condiciones infrahumanas, se encontraba una joven española, Isabel Vargas. Isabel, una republicana que había huido de la Guerra Civil Española, fue capturada en Francia y enviada a Alemania, terminando sus días de libertad en la clínica de Marga Himmler. Isabel recordaba la mirada glacial de Marga, su voz autoritaria y la frialdad con la que trataba a los subhumanos bajo su cuidado. Cada día era una lucha por la supervivencia, una humillación constante que dejaba cicatrices invisibles en su alma, mucho más profundas que las físicas. Las palabras de Marga, cargadas de desprecio, resonaban en la mente de Isabel años después. «Sois escoria, parásitos que no merecen respirar el mismo aire que nosotros», solía decir, mientras observaba cómo los agotados trabajadores se derrumbaban bajo el peso de la labor. Tras la caída de Berlín, Marga fue capturada por las fuerzas aliadas y sometida a interrogatorio. Se defendió con astucia, presentándose como una simple esposa ignorante de las atrocidades de su marido, una víctima más de su megalomanía. Su habilidad para proyectar inocencia y su fachada de mujer común, junto con la falta de pruebas directas que la vinculasen a los crímenes de guerra más atroces, le permitieron escapar de un destino más severo. Fue liberada en 1946, pero su nombre estaba manchado. La liberación, sin embargo, no fue el fin de su calvario. La sombra de Himmler la perseguiría hasta el último de sus días, negándole la paz y el anonimato que tanto anhelaba. La sociedad alemana, aunque aún dividida, comenzó a rechazarla y su apellido era una marca infame. Decidió entonces buscar refugio lejos, donde nadie la conociera. España, bajo el régimen de Francisco Franco, que había tenido simpatías con el Eje, era un lugar ideal para los nazis que buscaban un nuevo comienzo. Un paraíso para los olvidados y los que huían.
Así fue como Margarete Himmler se transformó en Carmen Álvarez, una viuda alemana que buscaba la tranquilidad del sol andaluz. Se instaló en Sevilla, en un modesto apartamento, intentando pasar desapercibida, convencida de que su pasado había quedado enterrado bajo kilómetros de distancia y un cambio de identidad. Pero el destino, caprichoso y cruel, a veces teje hilos invisibles que conectan vidas distantes y pasados olvidados. Unos 1000 kilómetros al norte, en la fría Bilbao, un hombre obsesivo con la verdad comenzaba una investigación que sacudiría los cimientos del olvido. Ricardo Peña, historiador y ex detective de la Policía Nacional, había dedicado su vida a desenterrar los secretos de la Segunda Guerra Mundial y el exilio español. Obsesionado por la justicia, sentía una profunda indignación por los criminales de guerra que habían logrado evadir su merecido castigo. Ricardo no era el típico historiador de despacho. Su trabajo era una mezcla de investigación académica y periodismo de investigación, siempre buscando las historias humanas detrás de los grandes eventos, las voces silenciadas que merecían ser escuchadas. Su fascinación por el nazismo no era morbo, sino una búsqueda incansable de comprender la génesis del mal. Creía firmemente que solo comprendiendo el pasado podríamos evitar que sus horrores se repitieran en el futuro. Si esta historia te resulta tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. Entre los documentos desclasificados que Ricardo Peña había logrado obtener de archivos británicos y estadounidenses, encontró una mención fugaz de la clínica Hohenlichen y un informe que aludía a prácticas médicas dudosas bajo la dirección de Margarete Himmler. La casualidad quiso que, mientras Ricardo investigaba la ruta de escape de exiliados españoles a través de Francia y Alemania, se topase con el nombre de Isabel Vargas. Ella, según los registros, había sido una trabajadora forzada en Hohenlichen. Ricardo sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué secretos se escondían en la vida de una mujer que había estado tan cerca del poder nazi? ¿Y qué había sido de esa trabajadora forzada española? Así comenzó su obsesiva búsqueda, un rompecabezas de pistas y documentos que lo llevarían desde los fríos archivos de Londres hasta los soleados patios de Andalucía, persiguiendo la sombra de una mujer que creía haber escapado de todo. En 1997, Ricardo Peña viajó a Buenos Aires, donde había rumores de que algunos exiliados españoles de la posguerra guardaban secretos sobre figuras nazis. Allí, en un pequeño café del barrio de San Telmo, encontró a Isabel Vargas. Isabel, ya una anciana frágil con ojos cansados pero llenos de una memoria perturbadora, vivía una vida discreta entre la comunidad española exiliada. Al principio se mostró reticente a hablar, el trauma de su pasado aún muy vivo, pero la persistencia y la sinceridad de Ricardo finalmente abrieron la compuerta de sus recuerdos. Isabel comenzó a narrar una historia de horror y humillación en Hohenluchen, una historia que no figuraba en ningún manual de historia oficial. Contó cómo Marga Himmler no solo supervisaba el trabajo forzado, sino que participaba directamente en la selección de prisioneros para tratamientos especiales. Isabel, con voz temblorosa, recordó un incidente que la había marcado para siempre. Un día, una joven polaca, apenas una adolescente llamada Sofía, que trabajaba en la lavandería de la clínica, cayó enferma de tuberculosis. Marga, en lugar de proporcionarle atención médica adecuada, la usó como sujeto de prueba para un nuevo suero experimental. Sofía murió en medio de terribles convulsiones, su cuerpo consumido por la enfermedad y el experimento fallido. Isabel había sido testigo de todo, escondida entre las sombras, incapaz de intervenir, paralizada por el miedo. Marga, según Isabel, no mostró ni un ápice de emoción. Su rostro era una máscara de indiferencia, como si estuviera observando un experimento científico con un animal, no la agonía de un ser humano. Este relato de Isabel fue un golpe devastador para Ricardo. Ya no se trataba solo de la esposa de un nazi, sino de una cómplice activa en crímenes atroces. La brutalidad de Marga no era la del campo de exterminio, sino la de una frialdad calculada, disfrazada de autoridad médica. El nombre Carmen Álvarez surgió durante la investigación de Ricardo de forma inesperada. Un anciano archivero en un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina, Mateo, recordó haber ayudado a una mujer alemana a obtener documentos de identidad españoles falsos en la década de los 60. Mateo describió a una mujer alta, de cabello rubio grisáceo, con una mirada penetrante y un acento alemán inconfundible.
Su descripción coincidía con las fotografías de Margarete Himmler. El archivero había mantenido el secreto por temor, pero ahora, en el ocaso de su vida, sentía la necesidad de liberarse. La pista llevó a Ricardo a Sevilla, a la calle Olivo, donde Carmen vivía una vida apacible. Ricardo sabía que no podía simplemente irrumpir en su vida, necesitaba pruebas irrefutables, algo que la conectara con su pasado sin lugar a dudas. La espera fue tensa, semanas de observación discreta. Ricardo se sentaba en los bancos de la plaza cercana, fingiendo leer el periódico, mientras Carmen pasaba por su lado, comprando en el mercado o yendo a misa. Cada vez que la veía, Ricardo sentía una mezcla de repugnancia y fascinación. ¿Cómo podía una mujer con semejante pasado vivir con tanta aparente normalidad? ¿Acaso el arrepentimiento no la consumía? Un día, Ricardo la vio visitar a una amiga, Elena, en un hospital. Carmen llevaba un ramo de flores, su postura erguida a pesar de la edad. En ese momento, Ricardo comprendió que el fin de Marga no sería una muerte violenta, sino una confrontación con la verdad. Decidió acercarse a ella, pero no como un detective, sino como un historiador. Organizó una entrevista sobre la vida de los alemanes en la España de posguerra, una tapadera perfecta para su verdadera intención. Marga, bajo el nombre de Carmen, aceptó la entrevista, quizá por vanidad o por la soledad que la acompañaba. Recibió a Ricardo en su pequeño apartamento, donde el olor a cera y a polvo viejo era abrumador. La conversación comenzó de forma trivial, con Ricardo preguntando sobre la adaptación, la comida, el clima. Marga respondía con una voz pausada, casi monótona, cuidando cada palabra, evitando cualquier desliz. Pero Ricardo era un maestro de la sutileza. Desvió la conversación hacia la guerra, preguntando sobre las dificultades de la vida en Alemania. Marga se tensó. Sus ojos, antes distantes, ahora estaban fijos en él. Ricardo mencionó entonces la clínica Hohenlichen como de pasada. El rostro de Marga se contrajo. Su mano, que sostenía una taza de café, tembló ligeramente. La máscara de Carmen comenzaba a resquebrajarse. Hohenlichen era un sanatorio, dijo Marga con voz firme, un lugar para los heridos de guerra. Ricardo asintió, pero luego hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y los trabajadores forzados? ¿Y los experimentos? El silencio que siguió fue denso, cargado de años de secretos. Marga se levantó bruscamente. Sus ojos ahora destellaban con una furia helada. «No sé de qué habla», espetó, intentando recuperar el control. En ese momento, Ricardo sacó una fotografía antigua. Era una imagen de Sofía, la joven polaca, tomada antes de su enfermedad, sonriendo tímidamente. «Ella murió en su clínica, ¿verdad, Frau Himmler?», preguntó, usando su verdadero nombre. El impacto fue devastador. La anciana Carmen se desplomó en su silla, el color abandonando su rostro. El uso de su apellido real, junto con la prueba de una víctima tan específica, fue un golpe que no pudo soportar. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. La furia de Marga se transformó en desesperación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de arrepentimiento, sino de la amargura de ser descubierta, de ver su cuidadosa fachada desmoronarse ante un extraño. «¿Quién es usted?», balbuceó, con la voz quebrada. Ricardo se identificó como investigador, revelando que había hablado con Isabel Vargas, que conocía la historia de Sofía y la implicación de Marga en los tratamientos especiales. La confesión no fue verbal, sino de un tipo diferente. Fue la desesperación de su mirada, el colapso de su postura, la caída de su arrogancia. En ese instante, Margarete Himmler se vio completamente expuesta, sin dónde esconderse. Ricardo la observó, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había desenterrado la verdad, pero la figura frente a él, una anciana quebrada por el peso de su pasado, era una imagen patética del poder que una vez ostentó. La historia de Marga Himmler se había mantenido oculta por décadas, un capítulo incómodo en los anales de la posguerra. Su brutal fin no fue un acto de violencia física, sino una condena al olvido y a la confrontación con su propia conciencia, expuesta al mundo. El artículo de Ricardo Peña, publicado en una prestigiosa revista de historia, reveló la verdadera identidad de Carmen Álvarez y desveló su papel activo en las atrocidades del régimen nazi.
La noticia sacudió a la tranquila Sevilla y al mundo entero. Marga, ya Margarete Himmler de nuevo, fue repudiada por sus vecinos, su nombre arrastrado por el lodo de la historia. Aunque no fue juzgada por crímenes de guerra, la vergüenza pública y la revelación de sus acciones fueron su propia forma de encarcelamiento. La brutalidad de su fin no radicó en un castigo legal, sino en la pérdida de su último refugio, el anonimato. Su identidad se disolvió, su vida privada quedó destrozada, y se vio obligada a confrontar su legado de una manera que nunca había anticipado. Se retiró por completo de la vida pública, muriendo pocos meses después, sola y olvidada por todos, excepto por el recuerdo de sus crímenes. Su muerte fue tan silenciosa como el resto de su vida en la clandestinidad, pero esta vez, el mundo ya conocía la verdad. ¿Crees que la exposición pública y la condena moral son formas de justicia suficientes para quienes cometieron tales crímenes, o siempre es necesaria la condena legal? Deja tus comentarios abajo. La historia de Margarete Himmler nos recuerda que el mal no siempre se manifiesta en rostros monstruosos o en actos espectaculares. A veces reside en la frialdad cotidiana, en la indiferencia calculada de personas aparentemente normales. Su destino es un eco sombrío de las muchas vidas que se vieron enredadas en la maquinaria del horror, no como víctimas directas de la violencia, sino como cómplices silenciosos o activos de la deshumanización. El caso de Marga Himmler y la incansable búsqueda de Ricardo Peña, alimentada por el testimonio de Isabel Vargas, nos obliga a recordar que la justicia, aunque lenta, a veces encuentra su camino, desenterrando la verdad incluso décadas después. Esta historia es una advertencia universal sobre el peligro de normalizar el mal, sobre la facilidad con la que la crueldad puede esconderse bajo el manto de la autoridad o de la conveniencia personal. Nos enseña que, para que la memoria histórica no se borre, debemos seguir buscando, preguntando, desenterrando, para que las sombras del pasado nunca vuelvan a ensombrecer nuestro futuro. La verdad, por muy brutal que sea, siempre encuentra la luz.